¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a continuar viendo el tema del modelamiento de sistemas mecánicos y ahora vamos a hablar de los elementos que se utilizan para convertir movimientos de traslación y rotación, es decir, movimientos rotacionales y movimientos traslacionales, que son aplicaciones comunes que aparecen en la industria en diferentes contextos, ¿no? En diferentes mecanismos. ¿Ya? El primer dispositivo que vamos a utilizar o que se utiliza para convertir un movimiento rotacional en un movimiento traslacional es el tornillo sin fin. Enseguida vamos a ver el gráfico de un tornillo sin fin físico real. Y bueno, sirve cuando queremos que esta masa, la masa W, esta masa se desplace, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. Como dice su nombre, es un tornillo sin fin y por lo tanto, en teoría, esto podría desplazarse indefinidamente, lo cual no es cierto porque normalmente la limitación física es precisamente la longitud del tornillo que permite desplazar la masa doble. De todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es cómo convertimos los parámetros de esta masa en parámetros para el motor, o cómo convertimos los parámetros del movimiento rotacional en parámetros para la masa omega. Es decir, este θ cómo está relacionado con X y este peso cómo está relacionado con el momento de inercia que siente el motor cuando desplaza esto. ¿Ya? No hay que olvidar que θ sobre 2pi, que es el desplazamiento angular, ¿no? Es X de t sobre L, donde L es el desplazamiento por cada vuelta, ¿no? En una vuelta, en un giro completo del tornillo sin fin, cuánto se desplaza. Ese es este L. Por lo tanto, el desplazamiento lineal estará dando en L, que es el desplazamiento por una vuelta, dividido entre 2pi, que es el desplazamiento angular, por el desplazamiento angular neto del motor. El momento de inercia es el peso dividido entre la gravedad por L sobre 2pi al cuadrado. Esto se puede deducir fácilmente o se deducen fácilmente en cualquier libro de dinámica, cuando se está haciendo física, ¿no? Bueno, este es el momento de inercia. ¿Ya? L es la longitud recorrida por la masa en una vuelta del motor, en una vuelta completa, ¿no? Es lo que hay que medir. Aquí está el tornillo sin fin visto en forma esquemática. Hay un eje, esto de acá se llama el filete. Y bueno, hay un diente helicoidal, se llama, ¿no? Eso, el filete o el diente helicoidal, que está unido al cilindro eje, que es el que se desplaza, ¿no? Por ejemplo, en una prensa tenemos el tornillo sin fin. El giro hace que este tope avance apretando o lo que se necesite apretar, ¿no? Aquí está una fotografía de un tornillo sin fin para mover una máquina, ¿no? Y bueno, se necesita un motor para que se pueda girar esto y esto se desplace. La precisión con que se mueve lo que está aquí encima, o sea, esta máquina, esta parte de la máquina, tiene muy buena precisión debido a que el desplazamiento por una vuelta son apenas centímetros, ¿no? Son apenas centímetros en el desplazamiento lineal. Varias aplicaciones del tornillo sin fin en máquinas, herramientas. ¿Ya? También se puede aplicar el tornillo sin fin unido a un engranaje, ya como se muestra acá. Eso normalmente se utiliza, como se está viendo acá, para aumentar el torque y disminuir la velocidad. ¿Ya? Acá tenemos una relación N1, es la velocidad en revoluciones por minuto. Siempre que veamos esta N como velocidad, porque después vamos a ver que tiene también otro significado dependiendo del contexto. Esta N1 es la velocidad expresada en revoluciones por minuto y N2 es la velocidad expresada en revoluciones por minuto por el engranaje. Cuidado que este dispositivo es unidireccional, es decir, el eje conductor tiene que ser el eje del tornillo sin fin
y el eje conducido, el eje que digamos que recibe el movimiento, está en el eje del engranaje. No se puede hacer al revés, es decir, no es posible que el eje conductor sea el eje del engranaje y sea el eje del tornillo sin fin el que se mueva, ¿no? Eso no es correcto porque destruiríamos el mecanismo, ¿ya? Si esto se mueve a una velocidad n1, la velocidad n2 con que se obtiene el movimiento está relacionado con el número de dientes que tiene el engranaje y la velocidad con que se mueve el tornillo sin fin. Este tipo de dispositivo se utiliza en dos ocasiones. Uno, para cambiar el sentido de giro. Fíjense, el sentido de giro acá es en este sentido y el sentido de giro del engranaje es un sentido transversal. El aumento en el torque en el eje conducido es muchísimo mayor que el torque que podemos obtener en el eje conductor, en el eje del tornillo sin fin. Amplifica el torque, pero disminuye notablemente la velocidad, es decir, una velocidad muy rápida del tornillo sin fin provocará una velocidad relativamente lenta en el eje conducido, en el eje del engranaje, ¿no? Se disminuye la velocidad, pero se aumenta notablemente el torque, ¿ya? ¿Cómo está relacionado? Fíjense, N2 es 1500, N1 es 1500 revoluciones por minuto. Esta rueda dentada tiene 16 dientes en una vuelta, ¿no? En un círculo completo, y por lo tanto la velocidad N2 con que gira en revoluciones por minuto está dado en 1500, que es la velocidad en revoluciones por minuto del eje conductor, dividido entre el número de dientes, que es 16, y bueno, si esto está girando 1500 RPM, el eje conducido girará a 93.75 RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Fíjense, aquí está un ejemplo de justamente lo que les estoy mostrando, ¿no? Un tornillo sin fin unido a un engranaje, ¿no? Las construcciones mecánicas, fíjense que tienen particular interés cuando se trata de este tipo de mecanismo. Obviamente, con la misma proporción, ¿no? Porque este es desplazamiento angular. Este desplazamiento N1 es desplazamiento angular, N2 es, velocidad angular, esto es también velocidad angular. Por lo tanto, esta relación también se cumple si se está hablando de desplazamiento angular o si se está hablando de aceleración angular, ¿no? Obviamente también el torque se multiplica por esta misma relación, ¿no? Por esta misma relación se multiplica el torque ¿no? Respecto al torque que aparece en el eje conductor respecto al torque que aparece en el eje conducido. Obviamente esta relación de torque, ¿no? O sea, si bien en revoluciones por minuto se disminuye en 16, en torque se multiplica por 16. Si aquí tuviésemos, por ejemplo, un torque de 10 Nm, en el eje conducido tendríamos 160 Nm de torque que podemos obtener en el eje de este engranaje. Eso es importante porque nos permite amplificar notablemente el torque. Hay una cosa que es importante, es si no hubiesen pérdidas mecánicas, ¿no? Siempre esa reducción o esa amplificación del torque tiene que multiplicarse por el rendimiento que tiene el dispositivo, o sea, el mecanismo. Y los rendimientos en dispositivos mecánicos, ustedes conocen, está entre el 70 y el 80%. Entonces, no toda la potencia mecánica que podemos obtener en el eje conductor se puede obtener en el eje conducido. Siempre hay que multiplicar por un rendimiento. Pero bueno, es así como se hace el cálculo del cambio de velocidad angular del tornillo sin fin del eje conductor respecto al eje conducido, cuando el eje conducido también es un engranaje y también es un movimiento circular. Fíjense el cambio de sentido de giro, ¿no? Aquí el giro se hace en torno a este eje, el eje vertical, y aquí el giro se hace en el sentido del eje horizontal, ¿no? Importante para cuando se quiere cambiar el sentido de giro y se quiere amplificar notablemente el torque, ¿ya?
El otro elemento que se utiliza para transformar movimiento lineal, movimiento rotacional en movimiento lineal es el famoso dispositivo piñón-cremallera, ¿no? Que, bueno, el desplazamiento lineal está dado por el radio debido al desplazamiento angular. Este radio es el radio medio que se mide en los engranajes del piñón, ¿no? Y la cremallera, les decía, este radio es a la mitad de los engranajes, de los dientes del engranaje, ¿no? Y el desplazamiento lineal, bueno, está dado por esta expresión. ¿Cómo siente el momento de inercia en el eje del motor, que es el que mueve el piñón, respecto a la carga que lleva la cremallera? Está dado por esta expresión, ¿no? Este momento de inercia es el que se siente en el eje del motor, ¿no? Masa por R al cuadrado, que es igual al peso sobre la gravedad por R al cuadrado. Como les digo, R es la distancia media, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver varios dispositivos, ¿no? Este es cómo funciona el famoso dispositivo piñón cremallera, ¿no? La velocidad es lineal, es relativamente, digamos, media respecto a la velocidad angular que tiene el piñón, ¿no? Este es el piñón y esta es la cremallera, ¿no? Varias aplicaciones existe para este dispositivo. Por ejemplo, si se quiere apretar o hacer retroceder un taladro, se utiliza el dispositivo piñón cremallera. Aquí está dibujado con mayor detenimiento el piñón cremallera, ¿no? Bueno, si el piñón se mueve, ¿no? Se mueve con una velocidad de n revoluciones por minuto y z es el número de dientes del engranaje, ¿no? Y el mismo número de dientes es la distancia por centímetro, o por el número de dientes por centímetro por unidad de longitud se tiene en la cremallera. La velocidad lineal, ¿no? n es la velocidad angular del piñón, multiplicado por z por el número de dientes completo que tiene el piñón, dividido entre el número de dientes por unidad de longitud que tiene la cremallera, ¿no? De este modo se puede calcular. El movimiento lineal de la cremallera respecto al movimiento giratorio del piñón cumple exactamente estas relaciones, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que se muestra aquí con los valores del piñón, que tiene 8 dientes. En 1 centímetro aparece 4 dientes. Y bueno, la velocidad son 240 centímetros por minuto si la velocidad es 120 revoluciones por minuto. Esta velocidad lineal, obviamente, se puede convertir en metros por segundo, por ejemplo, ¿no? Un aspecto importante es que este mecanismo es bidireccional, es decir, se puede poner fuerza a la cremallera para lograr un torque en el piñón, o se puede hacer que el piñón se mueva para lograr una velocidad en la cremallera o un desplazamiento en la cremallera. Este dispositivo se aplica en diferentes aplicaciones, por ejemplo, en los sistemas de dirección de los automóviles, aunque actualmente se prefiere utilizar, en vez de este dispositivo mecánico, se prefiere utilizar amplificadores hidráulicos, ¿no? O sea, de aceite a presión. Fíjense, este mismo dispositivo piñón cremallera se halla en un dispositivo de apertura de una puerta de garaje, ¿no? En algunos lugares, cuando la subida es muy pendiente o cuando la bajada es muy pendiente, se utiliza el dispositivo piñón cremallera para frenar los trenes o acelerar los trenes, dependiendo en qué sentido, si va de subida o si va de bajada el tren, ¿no? Estas son cremalleras que se ponen en el centro de las rieles para acelerar o ayudar a frenar a los trenes. El mismo dispositivo piñón cremallera aparece, por ejemplo, en un sacacorchos. Diferentes ejemplos de aplicación de la conversión del movimiento rotacional en movimiento traslacional, ¿no? Piñón cremallera. El otro elemento que se utiliza es el famoso banda polea. La banda polea, o también cintas transportadoras, es lo mismo, ¿no? Tenemos
aquí un eje donde está unido el motor que produce un torque, y unido a este eje a través de una polea, ¿no? De una banda y una polea, se puede hacer el desplazamiento lineal de esta carga, ¿no? Bueno, el desplazamiento lineal con el desplazamiento rotacional del motor o del eje de la banda que permite la polea motora, digamos, que permite que la banda se mueva, está dado por esta expresión, y el momento de inercia que siente el motor como carga mecánica rotacional respecto a esta carga que está sobre la banda, sobre la cinta transportadora y que se está moviendo, es esto de acá, ¿no? Esta es una cinta transportadora de tipo industrial, ¿no? El principio de funcionamiento es exactamente igual que esto, ¿no? Lo que se pretende aquí es mover una carga distribuida sobre la cinta transportadora, ¿ya? Y que se tiene que mover de un punto, normalmente que está acá, hacia otro punto que está acá, ¿no? Esta es la entrada la tolva de entrada del material, y aquí está la entrada de salida del material. Lo que quiero que entiendan es la forma de funcionamiento de esta cinta transportadora. Existen varios elementos, ¿no? Que son los sobre los cuales reside, y que, bueno, aquí esto lo que normalmente se utiliza es un contrapeso, porque estas cintas transportadoras normalmente están hechas, por ejemplo, de un material como la goma, y la goma es muy susceptible a temas de dilatación o contracción dependiendo de la temperatura en los que se mueve. Ahora, estas cintas transportadoras frecuentemente trabajan al aire libre y por lo tanto están muy sujetas a los cambios de temperatura ambiente, ¿no? Entonces, en ese caso, si queremos tener la cinta siempre pesada, o sea, con la tensión suficiente como para que no haya desperfectos, entonces tiene que poner este contrapeso que lo que hace es siempre tener permanentemente pesada la cinta, ¿no? Fíjense, hay un contrapeso acá. Hay todo un sistema de control para, para que la cinta no es tan simple como aquí aparece colgar el contrapeso. Normalmente hay todo un sistema de engranajes también que permite subir o bajar este rodillo para la tensión adecuada en la cinta, ¿no? Hay un sistema de control automático también. Esta es una cinta transportadora y fíjense que es el mismo principio de funcionamiento de la banda polea. Bueno, esta es en forma esquemática lo que quiero mostrarles, ¿no? Aquí hay un eje motor, no se está mostrando, pero bueno, aquí hay un eje motor donde hay un torque mecánico que genera, y hay un movimiento lineal sobre la cinta transportadora que permite que un sólido se desplace, ¿no? Junto con la cinta transportadora. ¿Ya? Este es el concepto de la cinta transportadora para su funcionamiento, ¿no? Lo que hay que ver ahora es cuál es el momento de inercia que siente el eje del motor, el eje de la polea motora, la polea donde está unida el motor que permite generar el torque, y bueno, cuál es el desplazamiento lineal respecto al desplazamiento angular del eje del motor, ¿no? Bien, bueno, las relaciones de las que les mostré anteriormente respecto a la carga que queda sobre la banda. ¿Ya? Bueno, aquí hay varios ejemplos. Aquí hay una banda funcionando. Como les dije, hay un eje motor, y hay un eje, digamos, un eje conductor y hay un eje conducido, ¿no? Un eje motor para mover la cinta transportadora. Aquí hay varios ejemplos de cintas transportadoras, ¿no? Esta, por ejemplo. Cuando la cinta transportadora es muy simplecita o va a trabajar en ambientes donde los cambios climáticos no son bruscos, bueno, no es necesario este contrapeso que aparece aquí, ¿no? Pero bueno, en las cintas transportadoras industriales grandes sí hay. Uno de los elementos que también se utiliza en las cintas transportadoras que nos muestra acá son los famosos sensores de desalineamiento, ¿no? Aparecen aquí eh, unas barras que lo que hacen es que cuando esto se desalinee, es decir, quiera salirse de estos rodillos conductores, se active esas barras, cortando la energía del motor, ¿no? del motor para evitar que esto se deshaga, ¿no? Ahora, obviamente, la carga sobre esta cinta transportadora es diferente a la carga que estoy mostrando acá, porque esta es una carga distribuida, es una carga
puesta a lo largo de la cinta transportadora, y bueno, ahí hay que, cuando se hace elementos de control, hay que ver de la distribución de la carga por unidad de longitud que tiene la cinta transportadora. Hay otro sistema de conversión de movimiento circular en movimiento translacional, en este caso en un movimiento translacional alternativo, que es el famoso mecanismo biela-manivela, ¿no? La biela es, la manivela es lo que gira, ¿no? sobre la barra sobre la cual gira, y la manivela es este punto que tiene, la manivela es la que gira y la biela es este elemento que permite el movimiento lineal alternativo. Fíjense, aquí está mostrando claramente cómo esto se mueve. Este puntito va a tener un movimiento alternativo de ida y vuelta, ¿no? En esto, que es el movimiento rotacional convertido en un movimiento translacional alternativo. Esta también tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? O sea, esta es la biela, que tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene un pie, ¿no? Una cabeza, tiene un cuerpo y tiene un pie. Hay bielas que pueden ser construidas en una sola pieza, o bielas que, bueno, vienen construidas con unos elementos, con tornillos que pueden unirse en la cabeza de la biela, ¿no? Fíjense, aquí estamos viendo el movimiento alternativo. Esta es la manivela, esta es la biela, y el movimiento alternativo de este émbolo, ¿no? Esto es normalmente lo que se utiliza para diferentes mecanismos cuando se necesita movimiento alternativo del émbolo a través de esta biela. En un motor de combustión interna, por ejemplo, la parte de la cámara de combustión, se utiliza el famoso dispositivo biela-manivela, ¿no? Esta es la biela y, bueno, lo que gira aquí es la manivela. La manivela en realidad es parte de lo que se llama el cigüeñal, y, bueno, hay un contrapeso que permite que esto gire permanentemente, ¿no? Esto es en un motor de combustión interna, y los 6 tiempos en la carrera, ¿no? O sea, en la forma en cómo se desplaza la biela y la manivela, ¿no? Esta es la manivela, el elemento que gira es la manivela, el elemento que proporciona el movimiento alternativo es la biela. Bueno, esta distancia que se corre la biela desde la parte más extrema al lado izquierdo a la parte más extrema en el lado derecho es lo que se conoce como la carrera de la biela, ¿no? En un motor de combustión interna sí, exactamente ocurre eso. Bueno, aquí tenemos los trenes de engranajes. Bueno, los trenes de engranajes son muy utilizados en mecanismos en la industria, como reductores de velocidad sobre todo. Se reduce la velocidad, pero se aumenta el torque, por un tema bien simplecito, que es un tema de conservación de energía en movimientos rotacionales. Fíjense cómo funciona, ¿no? Están muy bien construidos, diseñados y construidos cada uno de los dientes de los engranajes, tienen un perfil determinado, y fíjense cómo se hace la transmisión del torque a través del punto de contacto. Eso es lo que está queriendo mostrar estas dos flechitas en azul, de cómo se hace la transmisión del torque a través del punto de contacto. Obviamente estas curvas son diseñadas, los ingenieros mecánicos saben muy bien cómo diseñar esas curvas para que funcionen muy bien los trenes de engranajes. Perdón, este es cómo se monta una bomba hidráulica. Ahí están los reductores de velocidad. Lo que les decía, hay elementos de engranajes de tipo cónico que se utilizan como dispositivos de cambio de dirección de cambio de dirección del sentido de giro. Bueno, aquí están, esas son las chavetas, los topes, ¿no? Y, bueno, los trenes de engranajes en el montaje. Ahí les decía, estos son justamente son los
engranajes cónicos que sirven, fíjense, ahorita vamos a ver el funcionamiento. Estos son los engranajes cónicos que sirven para el cambio de dirección del desplazamiento angular, ¿no? Del movimiento angular. Se está haciendo todo el montaje. Este es el reductor de velocidad. Fíjense que están los trenes de engranajes. Y lo que les decía, hay un conjunto de hay un tren de engranajes de tipo cónico que está acá, justamente acá, que sirve para convertir, para cambiar el eje de rotación del movimiento angular, ¿no? Esto va a girar en este sentido, mientras que esto va a girar en el sentido exactamente transversal a este giro, ¿no? Bueno, se está terminando con todo el montaje de todos los elementos del reductor de velocidad. Bueno, este es digamos, el tapón para que salga el aceite de lubricación. Normalmente este reductor de velocidad funciona así en forma hermética porque está sumergido en un baño de aceite por el tema del calor que desprende cuando funcionan los engranajes, ¿no? Ahora se muestra el funcionamiento del reductor, ¿no? Lo que les decía aquí, aquí está justamente el tren de engranajes cónicos que cambian la dirección del movimiento circular. Aquí tenemos otro ejemplo de un reductor de velocidad, en este caso de 3 ruedas. Se utiliza, frecuentemente se utilizan estos reductores de velocidad de 3 ruedas si se quiere utilizar el mismo sentido de giro, es decir, fíjense, el engranaje conductor es el verde y el engranaje conducido es el celeste. Se utiliza una rueda intermedia, digamos, para permitir que el sentido de giro se conserve. Ahora, si esto está girando más rápido, el eje conductor está girando más rápido que el eje conducido, lo que tenemos es una reducción de velocidad, pero un aumento de torque. Bueno, aquí está el eje conductor, este es el eje conducido, esta es la rueda, y esto se llama piñón, también se llama el secundario del eje, ¿no? Si son tres ejes, este eje está girando a una velocidad de N1, este está girando a una velocidad de N2, este eje estará girando a una velocidad de N3, dependiendo del número de dientes que tenga cada una de las ruedas, cada uno de los engranajes. ¿Ya? Este eje en el centro, que lo único que hace es, porque igual se cumple la relación de dientes entre N1 y N3, esto es lo que se llama el engranaje loco o rueda loca, que sirve simplemente para que entre el primario en el eje conductor y el eje conducido, o sea, la dirección del desplazamiento angular y del torque mantenga el mismo sentido, ¿no? Este gira en el sentido, este también, y para que conserven el sentido de giro se utiliza un engranaje loco o un engranaje intermedio, porque la relación, como les decía, entre los números de dientes N3 y N1 se mantiene, ¿no? Si se quiere ganar mucho en tiempos, en términos de desplazamiento angular, velocidad angular o torque, normalmente se pone trenes de engranajes, es decir, varios, donde en un mismo engranaje, por ejemplo, en este intermedio que está acá, hay dos engranajes unidos al mismo eje. Uno que es el grande, ¿no? que está girando el N2, el de abajo también, pero fíjense que como esta es una rueda dentada más pequeña respecto a la rueda dentada verde, ¿no? La velocidad va a empezar a disminuir, ¿no? Desde N1 a N2, de N2 a N3, de N3 a N4, ¿no? Son diferentes velocidades angulares, ¿no? Esto funciona porque, bueno, hay dos engranajes unidos sobre un mismo eje que giran a la misma velocidad angular, pero que tienen diferentes números de dientes, ¿no? Reduciendo la velocidad. Bueno, ahí les muestro ahora fotografías de diferentes tipos de reductores de velocidad o de dispositivos que utilizan este tipo de engranaje, ¿no?
muchísima maquinaria mecánica utiliza estas ruedas de engranajes. Ok. Una de las cosas que es importante y es que estos trenes de engranajes funcionan como los transformadores en energía eléctrica. No se olviden que los transformadores en energía eléctrica lo que hacen es subir tensión, bajar corriente, o subir corriente, bajar tensión. Exactamente mismo principio de funcionamiento acá. Bueno, se tiene un eje primario, un eje conductor, y se tiene un eje secundario, un eje conducido. Fíjense, sobre este eje primario hay un torque que está girando en este sentido, ¿no? En el sentido del desplazamiento θ1. En el eje conducido, bueno, esto se va a desplazar en el sentido del desplazamiento angular θ2. Lo que queremos saber es cómo relacionamos, ¿no?, toda esta carga mecánica con θ1, o también podríamos relacionar este torque con la salida del reductor o del amplificador, como quiera verse. Normalmente se dice reductor de velocidad, porque el engranaje primario es más pequeño que el engranaje secundario. Bueno, el engranaje primario tiene un número de dientes N1. Aquí este N1 no está reflejando una velocidad angular, está reflejando el número de dientes que tiene este engranaje, y N2 está reflejando el número de dientes que tiene este otro engranaje. Fíjense, hay un torque motor, ¿no?, sobre el eje conductor. Como esto está reposando sobre un cojinete para que esta masa rodante pueda funcionar, entonces se tiene un coeficiente de fricción viscosa B1 en el primario, y asumimos que hay digamos, una deformación en el eje que nos introduce una constante de resorte K1. En la parte del secundario tenemos exactamente igual un coeficiente de fricción viscosa en el eje del secundario. Hay un K2 que es la constante de resorte que hay en el eje por deformación, ¿no? Y bueno, este engranaje, este primer engranaje tiene como momento de inercia J1 y el segundo engranaje tiene como momento de inercia J2. Repito, N1 es el número de dientes de este primer engranaje y N2 es el número de dientes que tiene este segundo engranaje. Ok, el radio de este primer engranaje será proporcional al número de dientes respecto al radio que tiene este segundo engranaje y que tiene un número diferente de dientes, ¿no? La relación entre radios del primer engranaje con el segundo engranaje es proporcional al número de dientes que tiene el primer engranaje sobre el número de dientes que tiene el segundo engranaje, ¿no? Por el desplazamiento lineal, es decir, por el arco que barren cuando se mueven esto, si este se desplaza un ángulo θ1 y este se desplaza un ángulo θ2, θ1 por R1 va a ser el arco que se mueva, ¿no? En ambos casos el arco, o lo que es lo mismo el desplazamiento lineal, en ambos casos es el mismo. Entonces θ1 por el radio 1 es igual al desplazamiento angular θ2, θ1 por el radio 1 es igual al desplazamiento angular del radio R2 por θ2, ¿no? Esto es por la igualdad del arco que se desplaza cuando estas ruedas se mueven. Y bueno, y la igualdad de potencia, es decir, el torque 1 multiplicado por la velocidad angular en el primer engranaje tiene que ser igual al torque 2 multiplicado por la velocidad angular en el eje 2, ¿no? Este es el principio de igualdad de potencia. Sin embargo, esto, como les digo, tiene que ser multiplicado en todo caso por el rendimiento, ¿no?, del conversor o del reductor de velocidad. Pero bueno, en nuestro caso vamos a asumir que el rendimiento es el 100%, que no tenemos pérdidas mecánicas debido a fricciones y otras pérdidas como temperatura en el cual trabaja este reductor de velocidad. ¿Ok? De ahí podemos despejar, ¿no? De aquí y de aquí podemos encontrar estas relaciones. Fíjense, el torque 1 del primario con el torque 2 del secundario, o torque 1 de la rueda o del eje conductor respecto al torque 2 del eje conducido, ¿no? Velocidad angular en el eje conducido respecto a la velocidad angular en el eje conductor, desplazamiento angular, radios y la relación de dientes que hay entre el primer engranaje y el segundo engranaje. No he dibujado acá, pues estas rayitas denotan
los dientes, no está dibujado como si fuese un engranaje, ¿no? O sea, como si fuese este engranaje, pero se supone que bueno, tenemos ese tipo de dispositivo acá. ¿Sí? Ahora, si hacemos un análisis dinámico para este primer engranaje, tenemos que el torque menos la fricción viscosa que aparece en el primer engranaje, menos la constante de resorte que aparece en el eje, menos T sub 1 es igual a J1 al momento de inercia del primer engranaje por la aceleración angular del primer engranaje. Veamos que es T1. Fíjense que este torque está yendo en sentido de la dirección del movimiento. Este T1 es el torque que va a sentir este primer eje debido a todita la resistencia, pongamos, ¿no? El momento de inercia, fricción viscosa, coeficiente de resorte, que aparece en el segundo engranaje. Todo mover esta inercia, todo este proceso, todo este sistema, todo este dispositivo mecánico, cómo siente como torque el primario del dispositivo, ¿no? Entonces lo vamos a denotar con T1. ¿Está bien? Entonces, T1 es el torque que aparece debido al engranaje conducido, ¿no? O sea, al engranaje secundario, que siente el primario, digamos, el torque motor, ¿no? El torque que produce el movimiento en el primer engranaje. Bueno, ordenando, vamos a tener que el torque es igual a esta expresión, ¿no? Y acá aparece este T1, que es debido a todo el secundario del reductor de velocidad. Para el segundo engranaje tenemos T2, T2 es el torque que siente, el secundario o el eje conducido debido al torque que le transmite el primer engranaje. Este T1 se convierte en T2 y T2 es el torque que siente el secundario, el eje conducido, torque que hace que este secundario se mueva, ¿no? Entonces, para el segundo engranaje, T2 es el torque motor menos la fricción viscosa menos la constante de resorte, ¿no? Que dependen solamente de θ2, es igual al momento angular, perdón, al momento de inercia del secundario del tren de engranajes multiplicado por la aceleración angular que aparece en el secundario, ¿no? Ordenando tenemos esta expresión. Ahora, la relación entre torques T1 y T2, θ1 y θ2, θ1' y θ2', y θ2 segunda con θ1 segunda está dada por esta expresión, ¿no? Esto evidentemente está deducido a partir de estas relaciones que habíamos deducido hace un momento por el tema geométrico, la proporcional del tamaño, el tema del desplazamiento del arco que barre cada uno de estos engranajes, y bueno, de la ecuación de conservación de la potencia mecánica en el eje primario como en el eje secundario. Ok, entonces a partir de ahí se tiene estas relaciones que ustedes pueden revisar a partir de lo que acabo de mostrarles. Y bueno, si se reemplaza en vez de θ2, θ2' y θ2 segunda en esta expresión estas relaciones, y además de que T1 es a N1 sobre N2 por T2, entonces tenemos T2, este de acá es igual a J2 por la relación N1 sobre N2 por la aceleración angular del eje conductor, ¿no? Lo mismo para la velocidad angular que para el desplazamiento angular. Esto estamos poniendo el torque 2, que aparece en el secundario del vector de velocidad, expresado, bueno, en el ángulo del primario, ¿no? Y ahora, el torque motor es a toda esta expresión, ¿no? Momento de inercia en el eje del motor por la aceleración angular en el eje del motor, la fricción viscosa en el eje del motor por la velocidad angular en el eje del motor, o K1 por el desplazamiento angular, más
N1 sobre N2, en vez de poner T1, ponemos esta expresión N1 sobre N2, T2. Pero T2 es todo esto. Entonces, si se reemplaza en vez de T2 toda esta expresión, tenemos esto que aparece acá, ¿no? Todito esto es T2, N1 sobre N2, las relaciones de número de dientes. Si se agrupa y se factoriza, vamos a tener estas expresiones donde, bueno, el torque motor que aparece en el primario, ¿no?, en el eje conductor, es igual en la dinámica a esto que aparece aquí, donde, bueno, cada uno de los parámetros, ¿no?, el momento de inercia equivalente, el coeficiente de fricción viscosa equivalente, está dado esto, y la constante de resorte equivalente es esto que aparece acá. Ahora, esto es expresando el torque motor versus el desplazamiento angular en el primario, en el eje conductor. Pero lo que nos interesa en este eje, lo que normalmente nos interesa es cómo se relaciona este torque en el eje del motor con el desplazamiento angular en el secundario, es decir, en la salida del reductor de velocidad. Si eso hacen, van a encontrar fórmulas parecidas, pero no son iguales respecto a el torque, que es la entrada al sistema, versus θ 2, que es la salida del sistema. Esa es la respuesta. Bueno, el momento de inercia equivalente es esto, el coeficiente de fricción viscosa equivalente es esto, y la constante de resorte equivalente es esto que está acá. Bueno, todas estas relaciones de los trenes de engranajes, esta relación, sí, como les decía, se puede despejar también el torque versus el desplazamiento angular, o exactamente el desplazamiento angular θ 2, es decir, el desplazamiento angular en el secundario, en el eje conducido. ¿Ya? Son similares, pero no son iguales. ¿No? Estas relaciones, les decía, del torque y momento de inercia equivalente, coeficiente de fricción viscosa equivalente o la constante de resorte equivalente, se cumplen si tuviésemos, digamos, banda polea, pero no de radios iguales. Esta es la polea conductora, esta es la polea conducida, esta es la correa, y exactamente se cumple lo mismo si tuviéramos los radios de estas poleas y la velocidad angular con la que se mueve. Podríamos encontrar cuál es la relación entre el torque en el eje conductor y el desplazamiento angular en la polea conducida. Pero como les digo, se mantiene exactamente las mismas relaciones, exactamente, que en el caso de tren de engranajes, ¿no? Varios otros ejemplos de polea conductora y polea conducida, pero aquí con una polea tensora para la banda y aquí con una polea loca para conservar, digamos, el sentido de giro entre la polea conductora y la polea conducida. Para diferentes velocidades en el primario, si el primario es más grande que el secundario, su velocidad angular es menor que la velocidad angular del secundario. Si son iguales, las velocidades angulares son iguales, y si la polea conductora es más pequeña que la polea conducida, ¿no? Se pierde en velocidad, pero bueno, se gana en torque. Las relaciones que les he mostrado de cómo se vinculan el torque en el eje conductor con el desplazamiento en el mismo eje, que están dados acá. Como les digo, se puede deducir también lo mismo cuando este torque es la entrada y θ sub 2, es decir, el desplazamiento angular del secundario es la salida. Se conservan para todas estas configuraciones, ¿no? Banda polea. Ya. Ahora, se puede hacer también un tren, aunque ya es muy poco utilizado, un tren de poleas para determinar la velocidad angular en el eje conducido, ¿no?
Bueno, hay varios ejemplos de aplicación de esto. Las famosas ruedas de fricción no tienen engranajes, tampoco tienen poleas, simplemente en contacto entre los dos engranajes se transmite tanto el torque como la velocidad. Las relaciones y velocidad. Entre velocidades, entre aceleraciones, desplazamientos y torques se cumple exactamente con las relaciones que he mostrado. También existe el famoso piñón cremallera, ¿no? Piñón cremallera, fíjense cómo el desplazamiento angular de este piñón hace que piñón y cadena, perdón, esta cadena se mueva en esa dirección, ¿no? Esto de piñón y cadena se utiliza, por ejemplo, en el dispositivo de impulsión, de propulsión, digamos, de impulsión de la bicicleta, ¿no? Como se muestra acá. Aquí están los piñones, aquí está la cadena, y aquí está el piñón conducido, ¿no? Para banda, poleas, ruedas de fricción y piñón cadena, las ecuaciones dinámicas son las mismas que para los engranajes, ¿no? En cuestiones de velocidad angular, momento de inercia, fricción viscosa, etcétera, etcétera. Lo mismo que para esto que son, digamos, reductores de velocidad por el tamaño de los engranajes, se puede utilizar si se quiere hacer digamos, la amplificación o disminución de los movimientos lineales. ¿A través de qué? A través de las palancas, ¿no? Configurado así, si eres la fuerza en este extremo de la palanca, lo que vamos a sentir es una fuerza mucho mayor acá, ¿no? Una fuerza mucho mayor. Bueno, las palancas lo que hacen es cambiar, digamos, la magnitud de la fuerza a partir del punto donde se hace el apoyo de la palanca. Ahora, bueno, la palanca, ustedes saben, tiene 3 géneros, ¿no? O 3 grados. Primer grado, cuando el punto de apoyo y el punto de ejercer la fuerza, dependiendo de la posición de ambos, o sea, vamos a tener de primer grado, de segundo grado, dependiendo del horno, y de tercer grado. Bueno, y aquí se muestran los ejemplos de palanca, ¿no? Es una palanca lineal, ¿no? Por ejemplo, en una balanza, en un alicate, hay poleas, perdón, hay palancas, en la apertura de un dispositivo de control de tráfico, ¿no? En el dispositivo que rompe nueces, en la carretilla, estamos hablando del segundo grado de las palancas, y del tercer grado de las palancas aparece en la pinza o aparece en la caña de pescar, ¿no? Este es el tercer grado de la palanca y es el que se utiliza exactamente igual que en las redes de engranajes para amplificar o aumentar la fuerza, disminuir velocidad. Bueno, hay varias combinaciones. Primero, por ejemplo, si se quiere un movimiento alternativo tipo limpio parabrisas, a través de un dispositivo manivela-biela se puede utilizar eso dependiendo de cómo se utilice o cómo se fije el movimiento de esta barra café, ¿no? Esta es una palanca de segundo grado, una palanca de primer grado. Por último, los cojinetes o rodamientos, que son muy importantes, donde aparece la fricción. Fíjense, este dispositivo que está cerca al eje, que está en verde, es el que no se mueve, porque está unido al eje, y lo que se mueve es el anillo exterior al cojinete, ¿no? Normalmente los elementos que, digamos, ruedan ahí adentro son pequeñas esferas que hacen que no haya, o sea, que hacen que haya desplazamiento angular relativo entre lo que está afuera y lo que está adentro. Bueno, carga sobre rodillos, por ejemplo, es lo mismo que se utiliza para convertir el movimiento traslacional en movimiento rotacional. Bueno, la siguiente clase vamos a hacer ejemplos
de modelamiento de sistemas electromecánicos. Muchas gracias por su atención. En la siguiente clase resolvemos los ejemplos.